Hoy quiero referirme al hecho de que puede marcar una gran diferencia en la vida de nosotros el que nosotros dirijamos, nos dejemos guiar por la sabiduría de Dios y no por lo que es la sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres perece, es finita, comete errores, hierra en el blanco, mas la sabiduría de Dios es clara, es definida, es algo que nos va a llevar en luz, nos va a llevar en la bendición del Señor. Y en el libro de Proverbios capítulo 1 y verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces está hablando aquí que la base de la sabiduría es el tener temor a Dios. Cuando habla la palabra de temor no se refiere a miedo, como tal vez algunos pueden estar pensando, sino la palabra temor en la Biblia se refiere a respeto. Es decir, dice que hay que respetar a Dios, habla también de honrar a Dios, y la palabra honra tiene que ver con darle a Dios el primer lugar, darle a Dios, diríamos, el lugar que Él merece. También temor tiene que ver con el hecho de la decisión de nosotros como seres humanos de obedecer a Dios, no tanto por causa de las consecuencias como se podría mirar a veces en el antiguo pacto, sino más bien porque le amamos y queremos hacer su voluntad. Entonces quiere decir que una persona que respeta a Dios, que lo honra, que le da prioridad a Dios, definitivamente está poniendo el fundamento para caminar bajo la sabiduría de Dios. El concepto de la sabiduría, como dije hace un rato, está la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre la podemos aprender en un lugar de estudio, la podemos aprender a través de las experiencias de la vida, a través de la mentoría de otra persona. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, definitivamente las fuentes que usted y yo tenemos para que esa sabiduría se active en nosotros, número uno, primeramente, definitivamente, valga la redundancia, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, porque Cristo en nosotros vivifica nuestro espíritu para que nosotros podamos ser depósitos para que la sabiduría de Dios pueda venir a nosotros. Luego, la sabiduría de Dios tiene que ver con lo que es el acercamiento con la palabra, porque la palabra en sí, la palabra escrita, es aquel cauce de los más importantes que nosotros tenemos para caminar en la sabiduría de Dios. Y luego definitivamente esa voz del Espíritu Santo interna que viene cada vez que nosotros podemos tener necesidad de que la sabiduría sea activada. Si pensáramos en una definición de la sabiduría de Dios, es la habilidad divina en nosotros para actuar correctamente en los momentos o crisis que nosotros podamos tener en la vida. Y de allí que todo el libro de los Proverbios es un libro que habla de todo lo que es la sabiduría, pero quiero centrarme un poquito, por ejemplo, en lo que dice en el capítulo 3, porque ahí habla de la sabiduría, sí, pero aplicada a lo que es la obediencia a la palabra de Dios, y eso es fundamental. Cuando inclusive se piensa en la sabiduría, estamos hablando de confiar entonces en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Incluso cuando usted mira el billete del dólar acá en los Estados Unidos, se dará cuenta que dice: en Dios confiamos, como diciendo, confiamos en la sabiduría de Dios. Mas este país, a través de los años, de los siglos, se ha ido saliendo de todo aquello y ahora depende más del conocimiento, de la habilidad de los hombres, y por eso estamos como estamos, donde hay yo diría un desembocar de una serie de cosas incorrectas en este país que lo está llevando casi que podríamos decir a una autodestrucción, porque no han echado mano realmente a la sabiduría de Dios. Y en Proverbios capítulo 3 y verso 1 dice: hijo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Dios nos está diciendo, si tú y yo
no nos olvidamos de la ley, de la palabra de Dios, si realmente guardamos los mandamientos de la palabra en nosotros y esa palabra nos permite caminar en la sabiduría de Dios, entonces Dios nos da varias promesas.